en el sol de las noticias. Siempre en este espacio tenemos la oportunidad de poder invitar a personas de diferentes sectores de la sociedad para hablar de diferentes temas. El tema de hoy es el político. Estamos con el licenciado Denis Gómez, él es el secretario ejecutivo del PINU Socialdemócrata, una institución política de muchos años en el país, pero también exdiputado en el Congreso Nacional, ha sido también, ha estado él estuvo en el Tribunal Supremo Electoral y es un hombre con mucho conocimiento en esta área que tiene que ver con el Registro Nacional de las Personas y todo el entramado previo a una elección interna de los partidos tradicionales. Pues trataremos de abordar con él, como es costumbre, más que una entrevista, es un diálogo con alguien muy calificado y que nos agrada poder tenerlo cada vez que hay oportunidad. Feliz año y gracias por atender la invitación, como siempre, licenciado Denis Gómez. Don Javier, buen día a usted, a su audiencia y en efecto a usted y a cada uno de nosotros, pues qué bueno poder iniciar un año 2021 con enormes retos, con enormes amenazas, pero ojalá podamos también encontrar algunas oportunidades que nos permitan revertir cualquier indicador que nos pueda preocupar de momento. Y pues aquí, atendiendo a su invitación y agradecido por el espacio que permite no solamente a la persona, sino también al instituto político que finalmente represento. Estamos ante una situación, siempre se ha hablado del Registro Nacional de las Personas como un ente altamente infectado de corrupción, donde se ha traficado con las identidades, donde los partidos políticos se han aprovechado, especialmente los partidos tradicionales, para desde ahí generar los fraudes que han permitido que gente inescrupulosa lleguen a ocupar cargos de elección popular, desde presidentes, diputados, hasta alcaldes. Pero sin temor a equivocarme, creo que es la primera vez que salen a la luz pública este tipo de tranzas, cuando se está discutiendo que del salario de uno de los funcionarios de un programa tan importante como es Identifícate, le están exigiendo de un partido político y le están exigiendo por parte de autoridades del registro que tiene que dejar parte de su salario para dárselo a una activista política. No sé si este es el primer caso que se sale así a luz pública, pero sí es que es de mucho impacto porque debemos de reconocer que el Registro Nacional de las Personas también refleja lo que es un ente de seguridad nacional, pero que no es manejado con la cabeza, sino que, como decimos en Comayagüela, lo están manejando con las patas, porque esto demuestra la indignación que uno siente de que se manejen instituciones de esta naturaleza de esta manera, licenciado Denis Gómez. Bueno, don Javier, creo que el hecho de la cobertura de estas últimas denuncias que han salido a luz pública, gracias a todo el tema de la tecnología de la información y de la comunicación, que en este momento de pandemia ha alcanzado prácticamente la cúspide de su función. Ha habido en la historia del Registro Nacional de las Personas una serie de situaciones, recuerde usted el chinazo, recuerde usted aquel último tema en el 2017 de una situación que sucedió en Cihuatepeque, donde se pusieron a identificar a personas que no eran obviamente del país y que tampoco se habían llegado para ser nacionalizados.
Pero en esta ocasión, obviamente, con las tecnologías, con las redes sociales, esos escándalos ahora son más inmediatos, son más públicos. Hay menos oportunidades para decir que esta conducta histórica, corrupta e impune que nos agobia, que nos ocupa y que nos preocupa en el país, don Javier, ahora es menos fácil poder esconderlo. Así como le he citado este tema del 2017, justamente ahí en Choluteca, y sin duda usted lo recuerda muy bien, de los registradores, de personal que habían identificado, lamentablemente todo eso quedó y queda como de costumbre en la impunidad. Hoy nos encontramos con un proceso que siempre y cuando sea una nominación directa del Congreso Nacional de la República, aspirar a que no sea político está complicado, pero tampoco podemos dejar de aspirar a que sean procesos técnicos, don Javier. Y una vez más, los 86 votos que se impusieron, la bancada que dirige Mario Segura, por ejemplo, la bancada nacionalista y la bancada de Libertad y Refundación, decidieron que la interpretación del acuerdo de Cartagena cuando sucedió lo del golpe de Estado significaba que tenía que haber una repartición de un trinomio de 33.33% de representación en el RNP en lo que se llamó el Tribunal Supremo Electoral y ahora Consejo Nacional y Tribunal de Justicia, y bueno, la Unidad de Política Limpia también no está ajena a esa situación. Entonces viene un proceso que quisieron decir que era socializado y que era ciudadanizado. Involucraron a las cámaras de comercio, personas no afines a partidos políticos participaron, pero curiosamente, y por más que los comisionados, en especial el comisionado nacionalista, insiste de que es un proceso público, que es un proceso técnico, y lamentablemente los empleados, incluso ustedes tuvieron un programa o varios programas especiales, y digo un programa porque fue el que yo los pude ver, don Javier, sí, donde ustedes estaban hablando de gente que había sacado buenas calificaciones y nunca la llamaron, y que habían personas que habían sido de los partidos políticos prácticamente, y entonces ahí se repartieron con el contubernio, don Javier, lamentablemente con el contubernio del programa de Naciones Unidas en el país. Y ellos son de igualmente responsables porque, mire, hay un candidato de un partido político recientemente inscrito que ha venido denunciando que estos famosos enroladores, que no son más que cuotas partidarias, se han encargado de ejercer funciones de los registradores municipales, que son funcionarios de fe pública. Y ahí, en ese proceso también ha sido el programa de Naciones Unidas, el que ha venido avalando todo ese proceso de contratación, todo ese proceso de distribución, y lamentablemente la cooperación internacional se ha convertido también de una forma u otra en aliado de quienes de momento ostentan el poder y obviamente no tienen intenciones de así tan gratas de poder decir que lo van a poner en exposición pública tan fácilmente. Entonces, finalizo este primer segmento en el sentido de que también recordar, don Javier, con el escándalo famoso de los jugadores, de lo que ahora es el Real de Minas. Sí. Y que cuando hicieron la intervención en el Registro Nacional de las Personas, mire qué curioso, del proceso 2017 interviene en el registro, pero no intervinieron al Tribunal Supremo Electoral de entonces. Y para mi juicio debió tener el mismo sentido, pues, de intervención. Claro. Y en este proceso supuesto de rescatar el Registro Nacional de las Personas como una entidad de seguridad nacional, porque la única responsabilidad del RNP, don Javier, como usted muy bien lo ha descrito, es todos los actos y hechos que tienen que ver con el derecho a la ciudadanía y el derecho al nombre que tenemos cada uno de los que nacemos en este país y aquellos que deciden nacionalizarse.
En ese sentido, entonces, dejaron pasar la oportunidad técnica con el contubernio de algunas organizaciones civiles que, reclamando asepsia, reclamando inocuidad, finalmente se convirtieron en comparsas de este proceso que terminó con un representante nacionalista, con un representante liberal del área del ala de Mario Segura y a quien él representa, y con uno de Libertad y Refundación, y entonces se convirtió en lo mismo, superando de manera negativa, adversa, las expectativas que se habían planteado en hacer un organismo eminentemente técnico, primero, de un nuevo documento nacional de identificación como parte de la seguridad del país, y allá posteriormente, don Javier, posteriormente, en segunda instancia, con esa base de datos registral y con esa base de datos de los hechos públicos de funciones, matrimonios, divorcios, nacimientos, en ese principio que sirve para el famoso elaboración del Censo Nacional Electoral. Ahora, se habla de que en el caso particular del PNUD no es gratis, son 90, creo que son como 90 millones los que le están pagando para poder disque apoyar este proceso que ya desde ya está viciado. Pero también en el tema de la identificación sorprende el hecho de que haya ya señalamientos en el sentido de que personas que fueron a enrolarse les han cambiado maliciosamente de lugar, a otros que la letra de su apellido o que un apellido no quedó bien, y entonces aquí tiene connotaciones muy delicadas esto, porque si una identidad no está, y no la están haciendo aquí en las Miraflores, es allá en Europa. Entonces, ¿qué ocurriría? Dice que hacer una nueva, cada una de esas identidades está costando, no sé si como 20 o $2 o $3, pero métale usted que cualquier cantidad que pueda hacer. Pero tenemos esa identidad, tiene que solicitarse al lugar donde se está haciendo en Europa para que la manden. ¿Cuánto costa? Si es 1 millón del que están hablando, de gente que tiene inconsistencias, ya entonces ¿cuántos millones va a representar para el país esto? Pero lo malicioso es que prácticamente podrían volver a votar los muertos, podrían también evitar con esto que algunas alcaldías tengan que soportar a los alcaldes y las alcaldesas, y que en algunos lugares estén los mismos diputados de siempre. Ante esta situación, desde el Pino Socialdemócrata, ¿qué van a proponer ustedes? Porque veo también de alguna manera que hay como indiferencia del resto de partidos en cuanto a tener que atacar esto de frente y no permitir que el tradicionalismo siga haciendo las picardías que están haciendo, licenciado Denis Gómez. Bueno, mire, don Javier, han habido propuestas. El problema es que si usted no tiene 86 votos, usted lo conoce con detalle muy bien ese tema. Sí. Si no tiene 86 votos, cualquier propuesta, por buena, no va a pasar. Y de igual manera, cualquier propuesta, por descabellada, si tiene 86 votos, va a pasar. Entonces, número uno, para nosotros como partido, Innovación y Unidad Socialdemócrata, el tema del Registro Nacional de las Personas es un tema de seguridad nacional que pasa por el principio de que el documento, eso que han llamado el nuevo documento nacional de identificación, para ser parte del sistema de identificación nacional, como en el cambio de términos que ha habido, no es más que, en primer lugar, la necesidad de tener seguridad en ese documento, que no lo van a clonar, que van a combatir la mafia interna que ha habido en el Registro Nacional de las Personas, con trámites ilegales, pero con una red que haya estado adentro y que probablemente no han atacado los actuales comisionados.
en ese tema del famoso Real de Minas, le decía yo, lo único que, cuando hablaron de la intervención, la única intervención que yo conocí en ese momento era cuando tenían un portero mexicano al que le llamaban por sobrenombre Manotas y a quien le habían gestionado una tarjeta blanca. La tarjeta blanca que usted tiene ahí, que le sirve como identidad y que llamamos tarjeta de identidad. Esa fue la única intervención que yo encontré ahí, pero no era una intervención de quienes les correspondía. No era una intervención de a quienes usaron como pretexto la intervención para procesos que no se cumplieron, don Javier. Claro. Y hoy por hoy, su tema es un tema de discusión de algo que viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué propuestas ha hecho el Pino? Mire, número uno, la necesidad de que el RNP cumpla con su función constitucional. ¿Cuál es la función constitucional? El tema del registro civil. La necesidad que este RNP tenga una base de datos del trámite del nuevo documento de identificación, de la base de datos del registro civil, en primer lugar que sean homologadas las bases de datos, porque esas dos bases de datos son las que le van a entregar al Consejo Nacional Electoral para que él haga el Censo Nacional Electoral Provisional para primarias y el Censo Nacional Electoral definitivo para primarias. Esa ha sido y debe ser la primera actividad. Pero bueno, se fueron mucho al proyecto Identifícate. El proyecto Identifícate no es que directamente, don Javier, están poniendo la actualización. Usted cuando se fue a, como dicen ellos, enrolar entre comillas, ¿verdad? O cuando se fue a registrar para su nuevo documento, si usted vivía en Comayagüela, pero lo fue a hacer allá, póngale, ahí mismo en Tegucigalpa, se fue a la Kennedy. Entonces usted de inmediato, sin mayor procedimiento, sin mayores requisitos, de momento a usted le cambiaron ya su actualización domiciliar, porque la base de datos del proyecto no es la misma base de datos o la nomenclatura que tiene el Censo Nacional Electoral del 2017. Termina el proceso general del 2017 y el día siguiente a la elección se empieza a trabajar el Censo Nacional Electoral y entonces ahí apareció aquel tema, don Javier, de que había que hacer un nuevo censo, y yo quiero aprovechar una vez más su espacio para decirle, no existe censo nacional electoral perfecto en ningún lugar del mundo, pero lo que no debe ser válido ni que debe ser tampoco promovido es que las inconsistencias no puedan ser resueltas. ¿Cuáles inconsistencias, don Javier? La necesidad entonces que hagan un trabajo serio, no solo el RNP, también el Consejo Nacional Electoral tiene responsabilidad en esto. Y eso consiste en depurar la base de muertos. Mire, hay números, unos dicen 1 millón, otros dicen 1.500.000. Si eso no es real, es ficción, pero que hay muertos y que no han sido depurados es correcto. Y en ese sentido, entonces, hoy por hoy, a la fecha que estamos hablando, jueves 7 de enero del 2021, el proceso de construcción, de configuración del Censo Nacional Electoral por las bases de datos del registro y por la actividad que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, deja más dudas que respuestas concretas. Ahora, este proceso de renuncia que ha dicho el señor Oscar Rivera, que es un procedimiento equivocado, todos lo sabemos porque no buscó los mecanismos adecuados. ¿Qué le toca al Congreso Nacional? Hoy ha sido convocada una sesión y todavía no se sabe la agenda, pero debe ser un tema a tratar la incorporación de un nuevo comisionado en el Registro Nacional de las Personas que no represente a un partido en particular, sino buscar desde ya que sean técnicos, porque hasta la ley se reformó para poder poner al bachiller Catán y también a Rivera. O sea que aquí en el país se hacen leyes específicamente para personas.
y esto nos demuestra lo mal que estamos. Entonces, hoy el Congreso debería de poner un nuevo miembro del Registro Nacional de las Personas. Don Javier, usted conoce muy bien el procedimiento y el comisionado que representa al Partido Libre en efecto debería renunciar ante el Congreso Nacional de la República, no ante la autoridad partidaria. Pero es que ya días, y especialmente con el nombramiento de las autoridades en el RNP, en política limpia todavía, en el tema del Consejo Nacional Electoral, esas reformas famosas han sido como el pan de yema en la actualidad, don Javier. Usted va a los lugares y le dice el rótulo pan de yema, ¿verdad? En ese sentido, usted dice que está comprando pan de yema, pero solo es el color y la forma, no el sabor. Entonces, lo lógico es que el comisionado renuncie ante el Congreso Nacional de la República porque fue quien lo nombró. ¿Quién lo va a sustituir? Usted plantea el ideal. Ese ideal no tiene 86 votos en mi punto de vista, don Javier. Por lo tanto, si no tiene los 86 votos, le aseguro que en el caso que sea la renuncia, que la presente en primer lugar, en segundo, que se la acepten, los 86 votos que han servido para negociar los cambios, las reformas electorales famosas y conllevadas, y que si no son reformas, son solamente de formas, cambiar de forma de administrar, de nombre y cambiar de partidos políticos porque ya no está la famosa democracia cristiana y ahora la relevó el Partido Libertad y Refundación. Entonces, si pasa ese evento, no creo que podamos cumplir con el tema técnico, porque va a haber ahí una imposición política de nuevo, porque finalmente este proceso de enrolamiento que le han llamado no ha sido más que un cambio de nombre para los mismos procesos donde los tres partidos políticos que tienen caudal electoral mayor y que tienen por lo tanto recursos han movilizado también a sus personas de manera muy particular. Entonces, sin embargo, el comisionado está haciendo una renuncia. Leí por ahí que el lunes entrante, va el partido político a aceptar o no la destitución. Métodos, no correctos, pero métodos. Entonces, presumo yo que habrá que esperar el lunes a ver qué pasa, si el partido político decide que van a nombrar a otro. Y ahí hay un antecedente, don Javier. Antes que llegara este señor Brevé del ala que representa a Mario Segura, habían nombrado a otra persona. ¿Y cuál fue la destitución y cuál fue la forma? La misma que estamos planteando y avisorando para el caso en particular que ahora comentamos. Pero esto crea incertidumbre en un documento tan importante que para la identificación general de los individuos en sus actividades diarias y en un proceso electoral. Pero bien, estamos ahí, tenemos que, yo no creo que debemos de soportar estas cosas, pero lamentablemente no hay disposición también de la oposición de decir basta ya, esto no puede seguir, y buscar, si ya el mecanismo que se buscó, como usted lo dice, si no se tiene 86 diputados, de nada sirve que alguien vaya a gritar a las puertas del Congreso. Lamentablemente. Y entonces tampoco aquí es que la gente va a llegar y se va a hacer lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos o en el Congreso de Guatemala. No, es correcto. De momento no hay esas condiciones. No, la gente todavía está en modo torreja, en modo tamal, ¿verdad? Está la gente en modo navideño. Entonces es difícil que puedan haber cambios sustanciales. Pero bueno, vamos a estos procesos electorales internos a los que van los partidos tradicionales. He visto yo que como que se quiere, con todo esto que están poniendo en boga, como que quieren ampliar el periodo para darles más oportunidades a estas escuelas de la corrupción que son las elecciones internas de estos partidos, porque ahí a lo que llevan es a practicar a las personas en las mesas electorales para que vayan a delinquir se cometen delito
a lo interno de su partido y después van a cometer delitos en las elecciones generales. Siento yo como que hay en el ambiente un deseo de poder permitir que las elecciones se vayan allá por mayo para tratar de como fortalecer, porque sí veo debilidad aún en las mismas corrientes internas de estos partidos. No han logrado consolidarse, no han logrado conformar muchas de ellas. A mí me ha sorprendido que me digan que en el caso del Partido Nacional hay una de esas corrientes que no logró la totalidad de los municipios poder tener a las alcaldías municipales. Desde su experiencia como exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿ante qué estamos en estas elecciones internas a lo que nos llevan los partidos tradicionales? Bueno, primero, las elecciones, cuando definieron las elecciones primarias en el Congreso Nacional de la República, era para hacer los procesos en estos partidos mayoritarios, procesos más inclusivos y procesos más democráticos. Pregunto, ¿se logró? Respondo, no. Usted ha mencionado muy bien el tema de las primarias. La primaria es el caldo de cultivo para el proceso de manipuleo de la mesa electoral, del conteo de votos, del llenado de actas, de la transmisión de resultados. Estas personas que hoy representan los 86 votos en el Congreso Nacional han esgrimido que una de las reformas será que en el proceso general ellos mismos van a cuidar de la democracia, porque Honduras lamentablemente es el único país en el mundo donde las personas que están contando los votos el día de la elección son representantes de los partidos políticos, don Javier. Porque en algunos lugares la mesa es ciudadana y don Javier Aguilera asiste como Javier Aguilera, no miembro de un partido político. Usted primero es ciudadano, Denis Gómez primero es ciudadano y después es miembro de un partido político, secretario ejecutivo del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, y mi responsabilidad entonces debe ser primero como ciudadano, esa responsabilidad que me da la Constitución de la República en los numerales 46 en adelante. Entonces, pero ellos son los que pretenden que en las elecciones generales ellos mismos van a contar votos, y usted lo ha dicho muy bien. En las primarias siempre hay denuncias de fraude electoral, en las primarias siempre hay denuncias de que algunos candidatos de partidos tradicionales, pero también de los derivados de los partidos tradicionales, que en ocasiones aducen, reclaman y vociferan ser diferentes, no terminan de ser la misma réplica de todo lo que generalmente se denuncia. Entonces, hay uso de helio en las urnas, aumentan los votos y un montón de situaciones más. Los requisitos, el cumplimiento de los requisitos, bueno, se apersonaron al Consejo Nacional Electoral. La ley define cuáles son los requisitos mínimos para que esos movimientos internos puedan participar. Se presume que cumplieron con los requisitos. No todo, probablemente no todos van a tener representación en los 298 municipios, pero el tema es que esas elecciones primarias e internas es la práctica para la elección general. ¿Y por qué entonces necesitamos un buen censo nacional electoral ahorita? Porque ese censo nacional electoral va a ser la base para la general. Porque si no arreglan las inconsistencias, porque si no se depura el censo con el tema de los muertos, entendiendo, por segunda ocasión lo digo, don Javier, que no existe censo nacional electoral puro, es decir, 100%, lo cierto es que se debe trabajar para reducir esas brechas, esos porcentajes. Entonces, la importancia que todos los partidos políticos que no vamos a primarias tenemos sobre el proceso es válida. Antes de que el año finalizara, el presidente del Partido Liberal, del Central Ejecutivo, ¿verdad?, que no es el mismo, que no representa los mismos intereses de don Mario Segura en el Congreso, o que Mario Segura no representa los mismos intereses del Central Ejecutivo, estrictamente hablando, el presidente del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, el presidente de Alianza Patriótica y el presidente del Partido Salvador de Honduras hicieron una manifestación al Consejo Nacional Electoral, hablando en el tema electoral, de la necesidad que hay, número uno,
de vetar para el próximo proceso primario la participación como oferentes de Mapa Soluciones, de ASICA y de la firma consultora del señor, que no le puedo constatar yo que esté, que sea difunto, el señor Vukanovich. Y después se hicieron una serie de solicitudes al Consejo Nacional Electoral, remitiéndole también, don Javier, un antecedente. Ese mismo grupo de personas, de presidentes, presentaron a los comisionados del Registro Nacional de las Personas la solicitud de una reunión para la exposición de algunas condiciones que se requerían. Y le voy a contestar que no tuvimos respuesta afirmativa, ni siquiera negativa a la solicitud. Entonces, usted menciona algo importante, y entonces, ¿qué hacemos, don Javier? Bueno, no tenemos las condiciones, usted muy bien lo ha dicho, no tenemos las condiciones para hacer una insurrección. Así como dice la Constitución de la República, no hay condiciones en el país, pero tampoco hay condiciones para esto que usted mencionaba, porque la falta de educación democrática nos hace que estemos más pasivos, nos hace que seamos menos activos en el reclamo de derechos políticos y sobre todo, don Javier, poniéndole solo un parangón en este tema de la participación ciudadana, del despertar ciudadano, de la conciencia ciudadana y del reclamo ciudadano, es así como está pasando en el tema electoral, que ha pasado con esta Fiscalía General de la República en el tema de toda la corrupción de la pandemia. Nada, entonces, y podría usted decirme, pero ingeniero, eso es una actitud muy pasiva. No, don Javier, no es una actitud pasiva, es una actitud real, es un enfoque, por lo menos es una interpretación personal muy real, y entonces aquí vamos a necesitar tomar acciones que sean más decisivas, pero lamentablemente a la hora que estamos hablando, 8:34 de la mañana, yo no encuentro que pueda haber a nivel de la oposición el principal punto que nos deba unir. ¿Sabe cuál es? Que podamos vencer los egos. Ah, no, don Javier, mire, yo me uno con usted, pero si yo dirijo. Y usted me va a decir, mire, don Denis, yo me uno con usted, pero yo dirijo. Lo primero que tenemos que hacer es votar los egos, don Javier. Y mientras los liderazgos de los partidos políticos que se supone están en oposición, y digo se supone porque hay uno que dice que está en oposición, no dialoga, pero negocia, y usted sabe. Sí. Y hay otros partidos que no están ni allá ni acá, y hay otros que queremos hacer incidencia, pero de la manera civilizada está complicado de momento, pero debemos entonces crear fuerza, crear conciencia, y creo yo que la denuncia de momento tiene que ser extrema. Y decirle, don Javier, el proceso electoral primario, si no cumple requisitos mínimos de transparencia, nos va a generar un proceso general complicado y agravado al del 2017. Ahora, la salida de esta empresa que iba a manejar el proceso de las elecciones internas, bueno, ya cuando ya arrancó las elecciones internas de estos tres partidos, que yo les digo tradicionales porque Libre no muestra ser un partido nuevo, sino que con las mismas características, los mismos comportamientos y los mismos sentimientos de los cachurecos y los liberales están actuando las autoridades de ese instituto político, pero se va a la empresa. ¿Qué connotaciones tiene esto? Usted que es conocedor, con la experiencia desde el Tribunal Supremo Electoral, y que dice, no, nosotros no queremos ya manejar esto, busquen otra empresa. Bueno, mire, don Javier, yo lo que entiendo es que Indra era uno de los oferentes. El Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, hizo una publicación para que las empresas de tecnología, de venta de equipo y de servicios, porque ahí hay equipo de por medio, y empezaron a hacer sus ofertas. Indra es una empresa española, ha estado en el tema de El Salvador, en algunos lugares tiene mayor éxito, en otros menos. Creo que en El Salvador hubo un problema en una elección anterior a la de este último presidente que ejerce allá. El detalle es que el tiempo para
el tiempo para preparar las soluciones tecnológicas que tengan que ver con ese famoso conteo previo de votos que sirva para transmisión preliminar, el diseño de todo el tema que va a ser el escaneo de las actas, el conteo de los votos, la asignación de los votos y todo ese sistema que es eminentemente tecnología, informático. Ellos han dicho que no se van a someter, en mi entender, no es que ellos eran los asignados, eran los que iban a competir, pero han dicho no vamos a competir porque no tenemos tiempo, ya no hay tiempo. Si la elección hoy es 7, el 13 de marzo vamos a elección primaria. Entonces, y don Javier, las aplicaciones tecnológicas de estas primarias son las que van a usar en las generales. Imagínese una aplicación tecnológica mal hecha, ¿qué nos va a quedar para las generales al partido político que usted es afín y al partido político, para citarnos a nosotros dos que estamos en la plática? ¿Qué nos espera? Incertidumbre. El proceso electoral hondureño hoy sigue en una incertidumbre magnificada porque, le voy a decir, la transparencia en el proceso electoral no se va a lograr por comunicados del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco por declaraciones de sus comisionados. Se va a confirmar con hechos concretos, y en ese caso creo que estos partidos políticos que asumen en algún momento, lo citó usted, de que se puede extender de marzo a mayo porque hay falta de tiempo, don Javier, usted recuerda las elecciones cuando era presidente el señor Zelaya, que las movieron porque antes la elección era un año la primaria y el siguiente año la general. Adujeron que las Fuerzas Armadas estaban cansadas, y entonces, como tenían los 86 votos, porque es una reforma electoral, entonces la elección volvió a ser en el mismo año la primaria y la general. A eso nos referíamos en el primer segmento. Si tiene 86 votos, eso va a pasar. Si no tiene los 86 votos, no va a pasar. Pero eso no es más que las muestras de inseguridad jurídica que actualmente tenemos. ¿Dónde está la ley electoral vigente? De 342 artículos o más o menos, han aprobado casi 2/3, pero no hay voluntad en este momento para ninguna ley electoral. ¿Será la solución la ley electoral? La ley electoral no hace magia, la ley electoral puede ser un placebo, pero no es quimera, y la ley electoral va a ocupar que los magistrados cumplan la ley y no obedezcan a los 86 votos que les tienen ahí de momento, y los comisionados también. Y entonces va a ocupar también que los presidentes de los partidos políticos, los directores de los partidos políticos, o en algunos casos los dueños de los partidos políticos, hagan obedecer la ley, pero también los precandidatos y las precandidatas. Entonces, todo este proceso es una triada que de momento, reitero, lo básico, lo principal, las normas del juego, lo que sigue de las normas del juego, que es la disposición de la tecnología, o lo que dirían los de la OEA, la arquitectura, cómo está hecho, pero también, diría yo, la ingeniería electoral tiene más dudas y que las que deberíamos de tener en estos momentos. Ahora, otro asunto que ha impactado, ingeniero Deli Gómez, es esto de que se reformó una ley que se había aprobado en el mismo diciembre, y entonces le metieron ahí tijera y dijeron que ahora, como hay algunos candidatos que no pueden abrir cuentas bancarias, habría que buscar el mecanismo. Y entonces ahora cualquier perico de los palotes, el conductor, el que le cuida la hacienda, el conserje, puede abrir una cuenta en nombre de un movimiento político y manejar millonarias cantidades como las que se manejan en procesos electorales por parte de corrientes al interno de estos partidos tradicionales. ¿Qué riesgo se corre ahí?
¿Y qué podemos interpretar y cómo debemos de ver la ciudadanía el hecho de que se abra a través del Congreso Nacional estas posibilidades de que una ley se crea para favorecer a un individuo en particular? Y bueno, durante la plática ha relucido el nombre de este señor de diputado del Paraíso, ¿verdad? Que es el que hace estas propuestas macabras contra la democracia en Honduras. Bueno, don Javier, mire, usted en su experiencia legislativa recuerda que todas las leyes dicen que son para beneficio de la población, beneficio general. Pero desde ya tiempos, estas leyes son de interpretación grupal, y en el caso más nefasto son interpretaciones personales, para beneficio personal. Una cosa es lo que se escribe en la ley y otra cosa es lo que se realiza. Y con esa modificación a política limpia, he leído yo que ya hay suspicacias en relación a cuál es el fenómeno de política limpia: frenar el financiamiento de fondos no lícitos en las campañas. Pero fíjese que cuando empezaron a salir aquellas declaraciones allá en el Distrito Sur de Nueva York, que si no son reales son ficción, don Javier, de nuevo, pero si no son ficción son reales. Y en el caso de que sean reales, mi pregunta es, ¿y entonces la ley de política limpia, los 76 artículos, dónde están? ¿Para qué sirven? ¿A quiénes se le aplican? Y me pregunto más todavía, y el artículo 6 de la Unidad de Política Limpia, que habla de 7 diferentes instituciones en el país que tienen que velar por el tema del secreto de la parte bancaria, no del secreto bancario, de la parte bancaria, de cómo abre la cuenta, de cómo hacer seguimiento a actividades ilícitas que tengamos. Y recuerdo que en una plática anterior, el año pasado, justamente, usted y yo hablábamos de la dificultad que significa ser una persona públicamente expuesta y tratar de recibir $200 de los Estados Unidos o tratar de enviar $50 de los Estados Unidos, y todo el proceso que uno debe seguir, al grado que mejor desiste, pues, porque no vale la pena. Y como este dinero que se ha mencionado en el Distrito Sur, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de ser cierto, nadie supo, nadie pudo detectarlo. No solamente la Unidad de Política Limpia, sino también todo el sistema bancario, Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces, el tema don Javier, es porque quienes gobiernan el país tienen amigos que no son de sus partidos políticos, pero que actúan igual. Usted y yo y los ciudadanos que nos pueden escuchar y ver en este momento, vivimos en un país donde no todo se debe, pero todo se puede. Y lamentablemente ese todo se puede es un capítulo amplio, profundo y sobre todo oscuro en este país. ¿Es peligroso esto para la democracia? Por supuesto que sí es peligroso, es peligrosísimo, porque nosotros estamos jugando con democracia. Hay un libro que escriben 2 ciudadanos norteamericanos que se llama ¿Cómo las democracias mueren? Mire, don Javier, el hecho que usted también resaltó en un segmento anterior, el capítulo de ayer en el Capitolio, triste, nefasto, y ¿cómo se llama? Y nosotros estamos jugando con fuego. Realmente puede usted decir, estábamos cumpliendo con darle vuelta al informe de la OEA, que dijo que había observado un proceso electoral de baja calidad técnica. Lo que no dijeron ahí, porque no lo quisieron decir y lo pusieron de esta manera, era que no habíamos cumplido con condiciones de transparencia, don Javier, que definen cuando las elecciones son democráticas, pero sobre todo auténticas. Eso no lo quiso decir la OEA, porque la OEA juega política también, ¿verdad? Pero en detalle, nosotros podemos ser, para la segunda edición del libro, Cómo las democracias mueren, un capítulo anexo, porque creo que estamos jugando con fuego, no aprendemos, quienes gobiernan no han aprendido, no quieren aprender, pero tampoco los que han gobernado.
y que dicho sea de paso, don Javier, no es que son la mayoría, son minorías, ¿verdad? Pero han abusado del poder y siempre lo digo, en sus intentos por gobernar nos han desgobernado y el desgobierno en este país no tiene ideología. Esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, creo que los gringos están bebiendo del chocolate que por muchos años nos han visto tomar a nosotros. Y yo he sostenido que la clase política tradicional norteamericana vio como alguien irrumpió en la tranquilidad en la que estaban acostumbrados los demócratas y los republicanos, y de la noche a la mañana llega, toma el poder y pone en evidencia a una clase política que tiene también mucho de perversidad, porque eso lo vemos a nivel mundial, ¿verdad? Ellos gobiernan y solo les interesa lo de ellos, y los patios traseros que lamentablemente así nos tratan y nos ven, no les importa lo que ocurre en estas democracias, y vienen y se burlan. Ven que vamos a un proceso electoral que es amañado, y lo que ocurre es que el representante o la representante de la embajada norteamericana va a decir que el proceso está bueno cuando todo el mundo dice que está malo. Entonces irrumpe alguien que no era de los grupos tradicionales de los políticos y los vio aparecer muy mal. Pero veo yo que hoy esa clase política, ante la actitud de un Trump soberbio, prepotente, altanero, que no quiere asumir el hecho de que perdió las elecciones de manera clara y contundente, y lo que sí me llama la atención es que toda la estructura de gobierno, que son los jueces, la fiscalía, los tribunales lo que tiene que ver con los procesos electorales, no le tienen miedo, ¿no? Allá cada quien dice, no, eso no es correcto. Que quiero que me cuenten los votos, le permiten que le vayan a contar los votos y le dicen, no, el gane de tu rival es correcto. Ahí hoy no he visto que no hay participación de la empresa privada. No está metida la sociedad civil. En el proyecto de hoy no está metido la sociedad civil. No está metido los militares. No está metida la policía. En cuanto a decir, no, bueno, es que lo que tiene que hacer Trump es entregar el poder. Allá es un tema entre políticos, pero que Trump, que no era un político tradicional, puso en riesgo a esa vieja estructura partidaria. Y hoy los he visto cómo se han unido. No, es que tiene que entregar el poder. No, es que esto que está ocurriendo es incorrecto. Entonces, un hombre que no es político, porque Trump no es un político, él es un aventurero. Él ha demostrado ser un aventurero de la política y que no le ha importado llevar a altos riesgos a ciudadanos que han muerto, bueno, ya murieron 4 por esta aventura política. Bueno, mire, citando siempre el libro de cómo las democracias mueren, las amenazas de la democracia pasan también por el tema del populismo, y el populismo ahora es que hemos visto el ejemplo norteamericano, pero aquí en el continente, en la parte latinoamericana del continente americano, valga la aclaración, hemos visto, y también en otros lados, en otros continentes, cómo el populismo ha venido arrasando este tema, por vencimiento de las estructuras políticas, por malos comportamientos, y la amenaza nuestra, entonces una de las amenazas, tal vez no inmediata, pero real y vigente y probable, es de que en algún momento nos pueda salir un populista y nos gobierne. El tema norteamericano, pues obviamente ellos tienen mayor cultura, mayor tradición política, pero sobre todo tienen educación política que hoy está en riesgo, porque las imágenes de ayer usted las podría ver, esperar tal vez en otro lugar, menos allí. Entonces, pero sí tienen algo que está siendo también socavado, y es las reglas no escritas. Hay reglas no escritas que les han permitido a ellos vivir en democracia. Entonces voy a hacer una alusión pensando en aquellos que cuando hablaron de la reelección decían,
Queremos la reelección 4 años más como allá, en Estados Unidos, una vez como en Estados Unidos. Yo diría entonces hoy que lamentablemente nosotros no tenemos reglas no escritas que nos permitan defender la democracia en su concepto original. Si usted aplica la lectura de la democracia al concepto nuestro, nosotros no estamos en democracia, don Javier. No hay separación de poderes, no hay independencia de poderes. Un país como el nuestro, el artículo 272 de la Constitución de la República, somos el único país en el mundo que tenemos un artículo 272 de la República que diga, de la Constitución, perdón, que diga que las Fuerzas Armadas son las responsables de la democracia en el país. En un país con democracia plena, real o en proceso a ese tema, no son las Fuerzas Armadas las responsables de la parte democrática del país, son las instituciones. Pero aquí, lamentablemente, tenemos ese adefesio, como diría Oscar Arias, disfuncional, ese disfuncionalismo de la democracia, y probablemente le diría yo esa agenesia, esa malformación de la democracia hondureña. Y estamos haciendo poco, ¿por qué? Porque los 86 votos no quieren cambio alguno en el país. Se pretenden mantener, se pretenden de repente alternar, pero mantener. Y usted sabe que aquí el tema de la colusión entre gente de partidos políticos diferentes es normal, es común, pero no es lo más sano. Y en ese sentido, tenemos amenazas, don Javier, tenemos amenazas serias, porque aquí, lamentablemente, las Fuerzas Armadas de Honduras ya tienen partido político, ¿verdad? El Ministerio Público es como el algodón de azúcar, tiene forma, tiene color, pero cuando usted pone el algodón de azúcar en sus labios, no hay nada, no hay consistencia. Y este señor y estos señores están para que el sistema de justicia en el país en general está diseñado para que pase poco, y si pase, y mejor si no pasa nada. Y bajo esas condiciones estamos complicados, pero de momento la lucha que tenemos que seguir realizando es una lucha a través del civismo y de la elección. Pero para eso tenemos que platicar los partidos políticos que no queremos seguir en esa condición. Y sobre todo, reitero, y bajar nuestros egos personales, porque eso es lo que nos aleja del momento, don Javier. No solamente es el hecho que pensemos diferente, sino ideológicamente hablando, sino que si yo no lidero, no voy a platicar con nadie. Ingeniero, mande. Ingeniero, esto ya estamos en la recta final del programa. Este es un mal ejemplo para las democracias latinoamericanas. De eso se podrán agarrar estos presidentes latinoamericanos y decir, bueno, ustedes gringos no nos pueden venir a cuestionar aquí porque también Trump quería dar un golpe de Estado. Mire, será un antecedente negativo para los norteamericanos, ¿verdad? Porque han sufrido en carne viva lo que el señor expresidente George Bush expresó, ¿verdad? Que ese acto era propio de repúblicas bananeras, y ahí usted saque las conclusiones. Entonces yo creo que será más bien debe ser un acto. Lo que pasa, don Javier, es que escucho yo a quien gobierna que habla del cinismo, de cinismo, ¿no? Siendo él un representante del mismo, y además de ser mitómano, y obviamente esto pues debe ser un aldabonazo para el sistema democrático norteamericano y su política de cuasi intervención o intervención electoral en cualquier instancia. Quiero agradecerle el haber aceptado la invitación y el de compartir con nosotros. Siempre es un agrado poder tenerlo aquí y compartir. Cuénteme, ¿va de candidato usted o se queda fuera del esquema? No, don Javier, yo no, a la hora, fecha y día que me consulta, sigo con mi permanente decisión de no participar a cargo de elección popular. Eventualmente, y si hay opciones, sería más bien en alguna parte de función pública, pero no
de candidato de momento y prácticamente no creo que vaya a cambiar esa actitud y será posteriormente, tal vez para próximas elecciones, donde pensemos en alguna instancia de elección popular, pero le reitero por segunda ocasión, no voy a ningún cargo de elección popular. Gracias, ingeniero Denis Gómez, es el secretario ejecutivo del Partido Pinus Socialdemócrata, nos ha acompañado esta mañana y hemos dialogado sobre los temas de lo que está ocurriendo en el campo político nacional. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúe con la programación del único más completo canal de noticias, Canal 36. Que la pasen bien.